Vamos a cambiar de tema. México vive una de las peores sequías de la historia reciente que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, afecta en diferentes magnitudes al 80% del territorio nacional. Son varias las causas de esta crisis en el abastecimiento y una de ellas, de la que poco se habla, es el papel de los empresarios que se adueñaron del agua en todo el país y lo consiguieron básicamente con el respaldo de los gobiernos anteriores, especialmente el de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y de Vicente Fox también. Legalmente el agua es un derecho para todos los mexicanos, pero en la realidad este recurso es acaparado por un grupo de empresarios, entre ellos varios que han sido señalados como los ganadores de la desigualdad económica y social que ha prevalecido por décadas en nuestro país. Aquí le presentamos la historia. Ha sido recurrente ver estos reclamos en el país. La gente pidiendo agua. Agua para las casas, no para las plazas. Agua para las casas, no para las plazas. Pues mira, actualmente en la ciudad hay alrededor de 40 megaproyectos que están en curso. Y es que el país se seca, denuncian. ¿Cuál es el manantial de este escenario? Es importante decir que va más allá de los bajos niveles del sistema Cutzamala, que solo aporta 26% de líquido en el Valle de México. Más del 50% proviene de pozos o fuentes que tienen dueño. Lo que enfrentamos hoy en todo el territorio es un severo problema de desigualdad, una crisis por acaparamiento. Y tiene que ver con las concesiones o los grandes volúmenes de agua que se permitió utilizar a industriales y empresarios en los últimos 30 años. Comenzó en 1992, cuando se impulsó la Ley de Aguas Nacionales para dar certeza al TLC. Esta propició el boom de las concesiones. De 3,000 que había en 1994, 10 años después existían 300,000. La liberalización del agua consolidada durante la administración de Ernesto Zedillo. En ese contexto surgieron los millonarios del agua, ese privilegiado 1% de usuarios que dispone de casi la cuarta parte del total del agua. Estábamos hablando en ese momento, en el 2020, logramos sistematizar todo eso, 300,000 usuarios, ¿no? Más o menos aproximado había. Pero de esos 300,000 usuarios, habían alrededor de 6,000 usuarios que concentraban o acaparaban o explotaban más o menos alrededor del 60% del agua de nuestro país. Estamos hablando de 6,000 usuarios. Cuando logramos separar entre lo público y lo privado, de esos 6,000, habían 3,304 usuarios privados que acaparaban el 22.3% del agua de nuestro país para uso consultivo, ¿no? Estamos hablando de una cuarta parte más o menos del agua concesionada en nuestro país. Lo tenían 3,000 usuarios de 300,000. Estamos hablando del 1%. El académico Wilfrido Gómez es autor del estudio Los Millonarios del Agua, junto con Andrea Moctezuma. Tras analizar el registro público de derechos de Conagua, identificaron a estos acaparadores. Destacan Kimberly Clark y su propietario Claudio X González. La empresa tiene 11 concesiones, 10 de ellas obtenidas de 1994 al 2000, para 27 millones de litros. La compañía ha sido señalada por contaminar afluentes de Querétaro, Michoacán y Veracruz. Otro caso es Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México de Germán Larrea. Tiene 4 concesiones para 57 millones de litros de agua al año. Se le ha acusado de contaminar el norte del país. También aparece Altos Hornos, que era propiedad de Alonso Ancira, acusado de corrupción. Posee 6 concesiones. Son ejemplos de contratos que no consideraron nunca la capacidad de los acuíferos. Y no lo hicieron gracias a la ley vigente, que además no se quiere modificar. Habían cerveceras, acereras, mineras, embotelladoras, automotrices, había bancos también, ¿no? Estaba Kimberly Clark, ¿no? También había agroindustrias, que me faltó comentar, ¿no? La parte del norte, ¿no? Que cosechan el tomate cherry, ¿no? En el norte, en Baja California. De la industria minera, ¿no? Encontramos que de Germán Larrea, ¿no? Peñasquito tenía alrededor de 50 millones de metros, tiene alrededor de 50 millones de metros cúbicos de agua para explotar y sabemos las implicaciones que tiene eso, ¿no? En una minera de explotar tanta agua,
pues se contamina y va a los mantos acuíferos y los contamina, ¿no? Estaba Volkswagen. Otros millonarios son Grupo Modelo, Heineken, FEMSA, Pepsi, Herdes, Bachoco, Sabritas, Sucarne. Grupo Lala explota 38 millones de litros de agua al año y acapara 80% del agua de la laguna, según el estudio. Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego tiene concesionados 2.2 millones de litros anuales. Banco Azteca, ¿no? Santander, ¿no? Banorte, tenían BBVA, tenían concesiones. Para dar un giro al sistema de concesiones, se ha planteado establecer desde el 2012 una nueva ley de aguas nacionales, sin que a la fecha haya prosperado la propuesta. Es una situación que agudiza el panorama actual y plantea escenarios muy adversos, como los bajos niveles históricos del sistema Cutzamala. Al respecto, se solicitó una entrevista a Conagua que no se ha concretado. Sobre este tema del agua, aún habrá más información. Con información de María Fernanda Ruiz y Rafael Guadarrama, Punto de Referencia.